Bueno, aquí contento y felices por tener, como le avisé ya, al doctor Ángel Gomera, un especialista en cultura de paz. Qué bonito, qué bien suena eso, doctor. Bastante, bastante. Y además de sonar bonito, debe ser un estilo de vida, una filosofía. Así que muy contento, Ah, don Ney Almanza, un privilegio compartir este espacio de entre dos. muy bien. Doctor, este mundo está como complicado. Mucho conflicto, una guerra por aquí, una guerra Sí. por allá. ¿Eso podría o afecta de alguna manera el ánimo aquí nuestro? Claro, claro. Hay una expresión muy conocida del escritor uruguayo Eduardo Galeano en la Escuela del Mundo al Revés, que dice, el mundo anda patas hacia arriba. Ajá, ¿eh? sí, sí. Y el mundo está convulsionado y así mismo también convulsiona los ánimos. Y es por eso que hay que cuidar la salud mental. Cuando se tiene este embate, en esa misma medida es posible que uno tome idea dispersa, desorganizada, que tiende a afectar al otro. Por lo tanto, si el mundo anda patas hacia arriba, entonces debemos agarrarnos de la mano de otro libro de José Saramago, Sí. El ensayo de la ceguera, que él dice de tener ojos cuando otros los perdieron. Yo creo que es tiempo de despertar. Despertar significa sentarse, aquietar ese torbellino interior cuando que uno muchas veces tiende a ejercerlo. De ahí es que viene la prisa, y la prisa, como dijo un filósofo, un escritor, es plebeya, porque la prisa, cuando uno asume decisiones o asume iniciativa sobre la prisa, muchas veces como que no le va muy bien. Sí. Siempre hay un resultado equivocado. Por lo tanto, yo creo que vale la pena en ese despertar aquietarnos, aquietar el espíritu y proclamar en su interior, para que a su vez se convierta en un escenario provechoso el exterior, la paz. Suena un poco poético, ¿verdad? Suena Sí. un poco filosófico, Es que la paz es un pero, poco poética, ¿no? pero hay que buscarla. Claro. La paz no llega sola. La paz hay que trabajarla constantemente, consciente de que como seres humanos el conflicto anda de la mano. La sociedad, el conflicto anda, es inherente a la sociedad. Y decía Heráclito, es el promotor del cambio. El problema del conflicto es las soluciones que muchas veces buscamos, que ahí vienen los problemas. Y una de esas soluciones equivocadas es la violencia. La violencia. ¿Y cómo se asume la violencia? Cuando nosotros asumimos el conflicto desde una perspectiva negativa. Por lo tanto, el conflicto puede ser esa oportunidad para crecer. Y ahí viene de la mano lo que es la perspectiva positiva. Por eso ayuda a restablecer relaciones, a ser una fuente de aprendizaje y sobre todo a un buen vivir, a la convivencia que se tiene, que se debe tener en toda sociedad. Doctor, ¿es posible una buena convivencia entre usted y yo después que yo le haya ofendido, que yo le haya faltado a usted? ¿Es posible que podamos restablecer una buena relación? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero cuando encaramos el conflicto, Le ahí damos la viene, cara. le damos la cara, el face to face. Y no para que haya un ganador o un perdedor, sino para un ganar-ganar. Es que cuando nos sentamos a la mesa, ponemos aquellas partes que nos gusta y aquellas partes también que nos disgusta, y hacemos acuerdo fruto de esa divergencia, llegamos a un acuerdo armonioso, y ya hay un ganar-ganar y ahí se derriban muros y se edifica un puente de entendimiento. Por eso, ante el manejo del conflicto, las prácticas restaurativas resultan provechosas, que puede sonar un poco religioso, Sí. pero son figuras, son conceptos que son elementales cuando uno trabaja un conflicto, que es el perdón y la reconciliación. Es muy posible que, y tienen que ir de la mano. Vamos a tomar ese mismo ejemplo de ese conflicto, de esa disputa entre usted y yo. Ocurre que
laceró mi interior, me sentí vulnerado, porque cada ser humano somos vulnerables. Sí. Es muy posible que yo alcance el perdón. Digo, no, yo lo perdono. El perdón no significa que no lo he olvidado, no, lo recuerdo. Lo que pasa es que ya el efecto que causa recordar eso que me hiciste, no lo mismo, ya yo te perdoné, eso lo dejé hasta ahí. Pero el perdón tiene que ir más allá para que realmente se haga efectivo esa oportunidad de construir una relación nueva, que es la reconciliación. La reconciliación es bidireccional, es decir, va de la mano, es biunívoco, ¿verdad? Va y viene. Yo te perdono y me acerco, y en ese acercamiento nos concedemos una oportunidad, un empezar de nuevo. No significa que vamos a borrar el chip, no, de ninguna manera, sino es que fruto de esa experiencia podemos construir una oportunidad mejor, crecimiento, y ese crecimiento tiene que ser edificador. Muy bien, doctor. Sí. La paz que podemos nosotros tener en el seno del hogar, o sea, si estamos en una familia donde la paz prevalece, cuando salimos a la calle, ¿vamos a multiplicar esa conducta o podríamos ser tranquilos y conciliadores en la casa y en la calle tener otro tipo de conducta? ¿Podría pasar eso? Eso me recuerda, como decía mi abuelo, no se puede ser candil en la casa y oscuridad en la calle, o viceversa, candil en la calle y oscuridad en la casa. Usted tiene que ser como es. Precisamente, hace un tiempo atrás escribí un artículo que le denominan, titulado La encrucijada del ser y el parecer. Ser y parecer. No se trata de colocarle una máscara simulando una cosa de lo que tú no estás haciendo, ¿no? La palabra tiene que ir en consonancia con lo que se dice. En cuanto a la familia, que es la célula básica, núcleo de transformación de la sociedad, es la que propicia realmente, es el huerto de los valores. Y la paz tiene que ser un valor que sea transversal en todo el escenario. Eso no significa que no se va a trabajar sobre la base de los conflictos. Siempre hay problemas, hay conflictos familiares. Ahora bien, cuando uno sabe trabajar un conflicto o puede manejar, resolutar, transformar, gestionar un conflicto, la familia se solidifica y se sana. Por eso siempre recomendamos, y leí precisamente, estuve en un taller y de ahí surgió un artículo que le llama Caminar hacia un mundo reconciliado. ¿Y cuál es la enseñanza de ese taller? Que si los hijos contemplan o son testigos de algún conflicto entre sus padres, también tienen que ver la reconciliación entre ellos. Okay. Y eso ayuda... Explíqueme, sí. Ese me interesa mucho. Si yo tengo un conflicto con mi esposa, nos decimos dos cosas, nos ponemos guapos, los hijos son testigos, y después nos arreglamos y ellos no se dan cuenta. Ellos tienen que darse cuenta de que hubo una solución. Porque ¿qué pasa si ellos no se dan cuenta que hubo una solución? Y ahí no se nutre la armonía, porque siempre se van a quedar sujetos a interpretaciones. Y entonces nosotros tenemos que modelar, decirle que entre los esposos, en la familia, hay problemas, pero también hay reconciliación, hay perdón. Y asimismo, cuando nosotros trabajamos ese clima de armonía en el seno de la familia, de seguro que tendremos un ciudadano que va también a ser modelo en las calles, que es lo importante y la necesidad de estos tiempos. Muchos de los conflictos que vemos en las calles obedecen a cómo salieron de la casa. Sí. ¿Cómo salieron de la casa? Con una perturbación, con una carga. Y entonces en el mínimo roce ya hay una reacción, como le denominamos, mecha corta, explota. Y entonces asume ese pequeño roce de una manera extrema, dramática. Y por eso la necesidad de trabajar en el seno de la familia lo que vienen siendo los conflictos. Y esto es importante, don Ney. Siempre hago alusión de esta anécdota porque es tan impactante.
y fue una pregunta que le hicieron a 41 alumnos en un politécnico en la Santo Domingo Norte. ¿Qué opinión tienen de su papá y de su mamá? O de los tutores con que viven, con que ellos vivían o viven. 40 de esos alumnos contestaron: lo odio, que se muera, ahí lo que yo veo maltrato, No. yo lo que veo pleito, ahí hubo una niña que manifestó que le había pasado 40 idea de 40 de 41. De 40 de Sí. 41. Entre otras expresiones groseras. Solo uno habló de manera favorable a su entorno familiar. Y nosotros tenemos que mirarnos como sociedad en ese espejo. Por eso escribimos algo acerca del termómetro familiar. Hay que ver cómo anda la familia en las diferentes comunidades. ¿A qué obedece ese incremento de embarazo a temprana edad? ¿A qué obedece la promiscuidad? ¿A qué obedece de que el crecimiento del consumo de drogas, de estupefacientes? ¿A qué obedece ese nivel de violencia, de conflictividad social que se viene dando hasta el punto de que de la cantidad de homicidios que hay en la República Dominicana en el año 2025, un 50% obedece a problemas de vecindad, a problemas de convivencia? Entonces, no estamos teniendo discapacidades, estamos teniendo limitaciones en el manejo de los conflictos, a pesar de encontrarnos en una sociedad de la información, de la tecnología, que se supone que el ser humano tiene la posibilidad de alcanzar información y razonar mucho mejor, pero sin embargo no está sucediendo. Yo creo que muy bien lo expresa Gil Lipovetsky en su libro La Era del Vacío. Nos encontramos en la deserción de los valores familiares. Y de ahí es que tenemos que prestarle atención con políticas públicas que sean consolidadas, no dispersas. ¿De cara a qué? A posibilitar de que la familia, más allá de los problemas que siempre lo habrán, hay una oportunidad de poder resolverlo. Lo dice Johan Galtung. Ante los conflictos hay que proveer al ciudadano de herramientas creativas para que den respuesta menos violenta a esos conflictos.